Bienvenidos familia a este lugar de amor, donde el sol de Cristo disipa todo temor. Con alegría el corazón venimos a alabar, a descender el corazón de Dios, vamos a celebrar. Dios es bueno todo el tiempo, su amor nos rodea ya, en DCD nacimos para vencer. Su gracia nos sostendrá, ven, levanta tu voz con fe y gratitud. Aquí hay un hogar, aquí hay plenitud. Bienvenidos familia a este lugar de amor, donde el sol de Cristo disipa todo temor. Con alegría el corazón venimos a alabar, a descender el corazón de Dios, vamos a celebrar. Dios es bueno todo el tiempo, su amor nos rodea ya, en DCD nacimos para vencer. Su gracia nos sostendrá, ven, levanta tu voz con fe y gratitud. Aquí hay un hogar, aquí hay plenitud. Dios es bueno todo el tiempo, su amor nos rodea ya, en DCD nacimos para vencer. Su gracia nos sostendrá, ven, levanta tu voz con fe y gratitud. Aquí hay un hogar, aquí hay plenitud. Aquí hay plenitud. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas digitales. Muy buenas noches, tengan todos los usuarios y usuarias que cada noche están conectados y están allí activos en su programa El despertar de tu espíritu, bajo la dirección de nuestro apóstol Luis Sánchez
y de nuestra amada pastora Yaneide Sánchez. Somos el Ministerio de Movimiento Internacional del Corazón de Dios para ti, DCD Central, ubicado en Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, específicamente en la carrera 10 entre calles 6 y 7 de la playa Santa Isabel. Pueden encontrarnos y seguirnos en las distintas plataformas como YouTube, en Instagram y en TikTok como Ministerio DCD y en Facebook como Corazón de Dios. Damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso por permitirnos en esta noche poder estar una vez más con cada uno de ustedes compartiendo la palabra de nuestro Padre Celestial, la palabra del Dios Todopoderoso, una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de restauración, una palabra que bendice nuestras vidas y sobre todo para aclarar tus dudas y tus interrogantes. Damos gracias a Dios porque precisamente hoy, en el episodio 48, será el último episodio, la última transmisión de este año de su programa El Despertar de tu Espíritu. Así que de esa misma manera quiero invitarles a que pueda compartir la transmisión, pueda compartir con algún amigo, con algún vecino, con algún allegado. Recuerde que el Evangelio es predicado por testimonio y es necesario que la palabra de Dios pueda ser compartida con otras personas. Recuerde que la palabra de Dios nos enseña que debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido y es necesario que esta palabra usted la pueda compartir con otras personas también para que usted como de gracia está recibiendo, de gracia pueda dar para ellos también. A veces hay personas que de repente le han predicado a algún familiar, algún amigo, algún vecino y quizás usted considere que la palabra no ha hecho un efecto en cada uno de ellos, no ha hecho algo en cada uno de ellos. Pero al compartir usted esta palabra, estamos apoyándonos mutuamente para que esa palabra pueda hacer un efecto en cada una de esas personas y esa semilla que ha sido plantada en cada uno de ellos, que es la palabra del Señor, pueda dar fruto a su debido tiempo en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que damos gracias a Dios por estar acá con cada uno de ustedes y sin más que añadir, sin más que decir, quiero compartir con ustedes una palabra de lo que sé que va a bendecir, pero sobre todo es una palabra de advertencia, es una palabra para la iglesia y aún para los que no son creyentes, es una palabra completamente de advertencia. Yo creo que para nadie es un secreto todos los acontecimientos y todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Si antes, años anteriores, se ha venido predicando que Cristo viene, que Cristo está a la puerta, que está a punto de suceder el arrebatamiento de la iglesia, hoy en día, estamos más, pero más cerca de lo que usted se imagina, de lo que usted pueda pensar. Estamos prácticamente viviendo la extensión de la misericordia de Dios con la humanidad. Estamos viendo cómo cada profecía de lo que está escrito y está plasmado en la palabra del Señor se está cumpliendo al pie de la letra. Entonces ese es un llamado de urgencia, es una advertencia para la iglesia de Cristo para que pueda mantenerse alerta, pueda mantenerse velando y orando, pueda mantenerse predicando el mensaje. Hay cantidad de vidas que necesitan conocer de Jesús, hay cantidad de personas que necesitan esa palabra que Dios ha puesto en su boca para traer salvación sobre aquellas personas que están sumergidas en delitos y pecados, en aquellas personas que están prisioneras de oscuridad, y Dios te ha puesto a ti esa palabra de liberación en tu boca para traer esa libertad sobre esas vidas, para traer una sanidad sobre esas vidas, para traer una claridad y una luz sobre esas personas, recordando asimismo que la palabra del Señor nos enseña que el Señor es la luz del mundo y nosotros somos esa luz a través de Cristo Jesús, que debemos resplandecer en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad que hoy en día está cubriendo tantas naciones, tantos estados, tantos lugares, personas que están viviendo de acuerdo a sus propios placeres, de acuerdo a su propia concupiscencia, haciendo y deshaciendo, cantidad de personas que
están cantidad de países que están aprobando leyes que violan la ley de Dios, que va en contra de lo que está establecido en la palabra del Señor. Vemos cómo a nivel mundial se está promoviendo adoctrinamientos a los niños, cómo se está introduciendo en los colegios, en las escuelas, en las universidades, adoctrinamientos que nada tiene que ver con la palabra del Señor, que todo está completamente lejano a lo que es la palabra del Señor. Cantidad de cosas aberrantes que está haciendo el ser humano. Y usted como portador de la palabra del Señor, usted como una persona que conoce la verdad, que vive conforme a la verdad, no se puede callar, no se puede silenciar. Es necesario que abra su boca porque estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos peligrosos. Iglesia, es tiempo de despertar, es tiempo de abrir tus ojos y ver la realidad que se está moviendo en el mundo espiritual y en el mundo físico. Recuerde que todo lo visible viene de lo invisible, y si nosotros no estamos alertas en el espíritu, no estamos alineados en el espíritu, no vamos a poder identificar la realidad de lo que está sucediendo a nivel mundial, de las cosas que están sucediendo a nivel mundial. Vamos a vivir una vida después pasiva, una vida completamente tranquila, el no darnos de cuenta de todas las cosas que están sucediendo. Por eso quiero leerle lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 41. Se encontraba nuestro Señor Jesucristo con los discípulos y llega y les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús les da a ellos una advertencia. Jesús le da a ellos un mensaje de alerta. Es necesario que se mantengan velando, que se mantengan orando, que se mantengan clamando, que se mantengan intercediendo. Una iglesia que no vive de oración, una iglesia que abandona en la oración, es una iglesia que lastimosamente está muerta, es una persona que lastimosamente está muerta, porque si no hay comunión con la luz por medio de la oración, lastimosamente la persona va a ser sumergida por las tinieblas. Por eso es necesario mantenerse velando y orando, velando y orando. Las tentaciones de este mundo siempre van a tocar la puerta de las personas, siempre va a tocar tu puerta y va a querer acceder a tu casa, acceder hacia tu vida para afectar tu vida espiritual, tu condición espiritual, y hacerte ceder a la tentación, hacerte ceder al pecado. Por eso lo primero que el Señor le demandó a los discípulos fue que velaran y oraran, una vida de oración, una vida de comunión con el Señor, una vida de comunión con el Espíritu Santo, para que cuando la tentación toque la puerta de tu vida, tú puedas saber qué hacer, tú puedas saber qué realizar, y sobre todo tener el dominio propio para no ceder ante la tentación, sino mantenerte firme en lo que tú crees, firme en tu convicción, firme en tu certeza, firme en la fe, sabiendo que la palabra del Señor que mora en tu vida es más importante que ceder ante una tentación pasajera. ¿Por qué les hablo sobre este tipo de palabra? Que estamos viviendo tiempos peligrosos, amados, porque precisamente lo que les estaba comentando anteriormente, para nadie es un secreto de todos los acontecimientos a nivel mundial, todos los acontecimientos a nivel mundial. Cantidad de personas desviándose de la fe que un día profesaron desde un altar, la fe que un día profesaron desde una plataforma, personas que terminaron abandonando la fe, abandonando esa confianza en el Señor, dejándose llevar por los placeres y por los deleites de este mundo, formando o creando falsas doctrinas, falsas enseñanzas
que están muy lejanas de lo que está establecido en la palabra del Señor. Y eso pasa precisamente por eso, cuando se pierde esa vida de oración, esa vida de comunión con el Espíritu Santo. Es necesario que estemos alerta con esto. La tentación siempre va a querer tocar la puerta y usted muchas veces se puede dar de cuenta, y yo creo que muchos desde los ministros, pastores, apóstoles, liderizan cantidad de personas, liderizan una congregación, se dan de cuenta que existe un gran porcentaje que en épocas como esta, en épocas de diciembre, por querer complacer a un familiar, por querer complacer a un amigo, por querer complacer a un vecino, llegan a tomar decisiones que nada tienen que ver con la palabra del Señor. Aquel que estaba acostumbrado cuando estaba en el mundo a tomar licor, a emborracharse, a beber, y llega y está ahora viviendo una nueva vida en el Señor. Está viviendo una nueva vida en el Señor. Y cuando le llegan estas épocas donde muchas personas acostumbran a reunirse entre familias, con sus familiares, con sus personas más allegadas, estas épocas decembrinas, empieza a venir esa tentación a tu vida, donde los familiares inclusive, sobre todo los familiares, van a llegar y te van a decir, pero tómate una, que eso no es malo. Una sola no te va a hacer daño. Y la palabra malinterpretada que muchas personas utilizan es que Jesús convirtió el agua en vino. Entonces, como Jesús convirtió el agua en vino, entonces yo también puedo tomar, porque eso no tiene nada de malo. La Biblia condena es la borrachera, pero no tomarme una, dos o tres cervezas. La palabra de Dios dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Si usted sabe que cuando usted, antes de conocer a Cristo, usted la primera que se tomaba, la segunda y la tercera y de ahí en adelante, usted se descontrolaba totalmente hasta el punto de ya ni siquiera recordarse la cantidad de licor que ya había ingerido, no ceda a la tentación, no ceda a la tentación. Usted tiene que mantenerse firme en su convicción en a quién usted le ha creído, a quién usted le está sirviendo. Pero amados, este es un llamado de advertencia en estos tiempos, en esta temporada familiar, donde usted se va a relacionar con su familia, donde usted aprovecha de compartir con su familia, que familiares que de repente usted todo el año no compartió. Como hablábamos el día de ayer con el pastor Wilfredo, ¿es convicción o es emoción? No se deje llevar por una emoción. Es que me da cosa porque es que es mi familia. Es que me da cosa porque es mi tío. Es que me da cosa porque es que es mi abuelito, es mi abuelita, es cita. No, 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 no. Si usted le sirve al Señor y usted vive conforme a la palabra del Señor, no puede ceder a esas cosas por complacencias. No puede ceder a esas cosas por un momento emocional, porque una pequeña locura puede dañar completamente todo lo que te ha costado tanto tiempo construir en el Señor, todo lo que el Espíritu Santo ha venido trabajando contigo. Está escrito en el libro de Eclesiastés que una pequeña mosca en el perfume del perfumista daña el perfume. Eso pequeño que tú ves, eso pequeño diminuto que tú consideras que no va a dañar nada, que no va a afectar absolutamente nada, va a terminar afectando completamente todo el perfume, va a terminar afectando todo completamente en usted. Usted de repente puede llegar y muchas personas pueden señalar a una persona que apenas ha sido plantada una semilla en él. Y este tipo de acciones muchas veces es como esa pequeña semilla que es plantada. Esa pequeña semilla cuando es plantada usted no está viendo nada. Usted solamente sabe que en ese lugar de esa tierra usted plantó allí una semilla. Y esa semilla a medida que está siendo regada,
a medida que se le está colocando el agua, va a llegar y poco a poco va a llegar un punto donde va a fluir eh, una pequeña raíz, va a ir creciendo hasta que usted la va observando. Entonces, hasta que llega al punto donde ya crece en un árbol grande dependiendo del tipo de semilla que usted haya sembrado. Y así pasa cuando nosotros tomamos esas decisiones que sabemos que dañan el espíritu, que sabemos que dañan tu relación con el Señor, que dañas tu comunión con el Espíritu Santo, aquellas decisiones que se toman de mala manera por el simple hecho de complacer a un amigo, a algún vecino o a algún familiar, se convierte como una semilla que en el momento usted no ve el daño. En el momento usted considera que no, eso no me afecta en nada, pero esa semilla que ya fue plantada allí, a medida que vaya creciendo y vaya echando raíces y crezca un árbol inmenso, para usted va a ser luego más difícil desarraigar eso de su vida. Y en el momento que usted menos piense, en el momento que usted se imagina, está ya completamente afuera y no está dentro. Y después vienen las personas y dicen, es que yo no sé qué fue lo que pasó, porque es que yo ayer estaba bien y hoy no sé qué fue lo que sucedió. Es igual cuando la persona comete algún error o comete algún pecado. Ningún pecado sucede de la noche a la mañana. Tuvo que ser trabajado, pero primero empezó como una maquinación en la mente. Empezó a maquinarlo en la mente, no vino la planificación hasta que llega el punto que el pecado se consumó, se realizó, se manifestó. Entonces nada sucede de la noche a la mañana. Amados, vuelvo y les repito, este es un llamado de advertencia para todos aquellos que saben que aman al Señor, que saben que quieren mantenerse firme en el Señor. Velad y orad, no dejen de orar, no dejes esa comunión con el Espíritu Santo para que no entres en tentación, no entres en tentación. Tu espíritu está dispuesto a orar, tu espíritu está dispuesto a clamar, tu espíritu está dispuesto a conectarse con el Señor, pero la carne es débil. Recuerde que los deseos de la carne son contrarios a los del espíritu, son completamente contrarios a lo del espíritu. Los deseos de la carne siempre se van a alinear al pecado, pero el deseo del espíritu es aquello que te acerca al Señor, es aquello que te alinea al Señor, el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso me llama mucho la atención lo que también está escrito en el libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Me llama mucho la atención porque en ese escenario, Timoteo, en el verso 12, el apóstol Pablo le especifica y le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, fe, amor y pureza. Entonces vemos que Timoteo estaba viviendo una situación de desánimo, una situación de desaliento, no solamente porque quizás estaba siendo menospreciado por su edad, siendo menospreciado por la edad que él poseía, sino que también estaba viviendo en un escenario donde se estaban moviendo falsas doctrinas, se estaban moviendo falsas enseñanzas contrarias a lo que Cristo enseñó. Habían personas que se estaban levantando como falsos maestros y quizás estaban desviando a muchas personas de la fe. Y Timoteo, al ver este tipo de situación, se sentía menospreciado porque no lo escuchaban, porque no lo valoraban. Estaba viviendo un momento de desánimo. ¿Por qué? Porque hay un verso aquí mismo en 1 Timoteo 4 donde el apóstol Pablo le demanda que avive el don del fuego del Espíritu que hay en él. Entonces quiere decir que estaba viviendo ese momento de desaliento, estaba viviendo ese momento de desánimo. Pero el apóstol Pablo le fue muy claro y muy específico a Timoteo que no permitiera que ninguno tenga en poco su juventud, que nadie lo menospreciara, porque él portaba la palabra del Señor, él portaba la palabra de Cristo en él, y esa era la palabra en la cual él tenía que perseverar en ese lugar. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:16 le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo
y a los que te oyeren. Pablo había enseñado a Timoteo conforme a lo que el mismo Señor Jesucristo le enseñó, la misma enseñanza que nuestro Señor Jesucristo manifestó a los apóstoles, todo conforme a lo que está en las Escrituras. Y Pablo le demanda a Timoteo y le dice, persiste en ello, mantente firme en lo que se te ha enseñado, mantente firme en lo que se te ha adoctrinado, mantente firme en cada una de las cosas que se te ha encomendado, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces el apóstol Pablo le es muy específico también en esa parte y le dice, Timoteo, si tú persistes en lo que se te ha enseñado, si tú persistes en la doctrina de lo que se te ha infundido, en lo que se te ha impartido, te salvarás a ti mismo, principalmente él, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso le vuelvo a repetir, amados y amadas hermanas que están allí conectados, que me están viendo y aquellos que nos están escuchando a través de la radio Vida Online con nuestro pastor Eliezer Pérez. Es necesario que usted no cierre su boca en estos tiempos peligrosos que se están viviendo a nivel mundial. Tienes que abrir tu boca, tienes que predicar la palabra, tienes que anunciar el mensaje. Persiste en la sana doctrina, persiste en las enseñanzas de lo que está establecido en la palabra del Señor, y solamente haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todo aquel que te oya. No dejes que la tentación te haga ceder a ella, mas al contrario, vence la tentación y predícale las palabras a otras personas, y de esa misma forma, alienta también a los hermanos, aquellos que quizás en este tiempo están flaqueando, aquellos que están desmayando, aquellos que se sienten sin fuerza, aquellos que se sienten sin esperanza, aquellos que se sienten que están a punto de renunciar. Suelta la palabra que Dios ha puesto en ti, suelta la palabra que se te ha enseñado, suelta la palabra que se te ha instruido, y solamente de esa forma también permitirás que esa misma forma que te salvarás a ti mismo, los salvarás también a ellos conforme a lo que a ti se te ha enseñado. Mateo 24:4 dice, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie nos engañe. Jesús fue muy claro y muy específico. Hace más de 2025 años atrás, Jesús sabía que todo lo que hoy se está viviendo y todo lo que hoy está aconteciendo a nivel mundial se iba a vivir y se iba a manifestar. Iban a haber personas que, volviéndose sabios en su propia opinión, queriendo ser sabios en su propia opinión, se volvieron necios, apartándose de la verdad. Hoy hay cantidad de personas enseñando falsas doctrinas. Hoy hay cantidad de personas autoproclamándose apóstoles y profetas, cantidad de personas que hoy están en redes sociales, en cantidad de lugares diciendo así te dice el Señor, y el Señor no ha hablado nada, profetizándole solamente a las personas lo que les conviene oír. Pero nadie hoy en día exhorta el pecado, nadie hoy en día quiere enseñar lo que esa misma sana doctrina que enseñó el apóstol Pablo, que si hay apóstoles en este tiempo, sí hay apóstoles en este tiempo, que si hay profetas en este tiempo, sí hay profetas en este tiempo, porque Dios no puede cortar un ministerio porque simplemente las personas le placen. No, 5 ministerios fueron constituidos: apóstol, profeta, maestro, pastor y evangelista, y cada uno de ellos se sustentan en sí mismos, se ayudan en sí mismos. Hay apóstoles, sí hay apóstoles, hay profetas, sí hay profetas, pero usted tiene que tener cuidado
usted tiene que tener cuidado con todo lo que también ve a través de las redes sociales. Tiene que tener discernimiento de espíritu, porque no todo el que dice Señor, Señor, está hablando de parte del Señor. No todo el que dice Dios me dijo, realmente el cielo lo habló. Y esto lo hablo con la autoridad y el poder del Espíritu Santo, lo hablo con la autoridad que el Señor me ha dado por gracia y misericordia. Amados, este tiempo hay que estar muy alerta. Estamos en tiempos peligrosos. El libro de Segunda de Timoteo 4, 3 y 5 dice: porque vendrá tiempo, diciéndole Pablo a Timoteo proféticamente, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces el apóstol Pablo lo advirtió completamente a Timoteo. Timoteo, van a haber días donde las personas no van a querer escuchar la sana doctrina. Van a haber días donde las personas no van a querer escuchar que hay que ayunar, que hay que vigilar, que hay que evangelizar, que hay que orar, que hay que apartarse para el Señor, que hay que consagrarse para el Señor, que hay que congregarse. Hoy en día hay cantidades, barbaridades siendo enseñadas en las redes sociales, en distintos lugares, donde también hay personas enseñando que no, ¿para qué me voy a congregar? ¿Para qué se van a congregar? No importa si usted no se congrega, no importa si usted no va a la iglesia. Usted es la iglesia y Dios está también con usted en su casa. Dios está también en su hogar. Entonces, violan lo que está establecido en la palabra del Señor. Malinterpretan las escrituras conforme a su propia deleite, conforme a su propia concupiscencia o conforme a lo que a ellos les conviene, a los que a ellos les conviene. ¿Para qué vamos a ayunar en este tiempo si ya Jesús ayunó por nosotros? Entonces, toman las escrituras y toman un texto y lo utilizan fuera de contexto, y un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Si la Biblia nos enseña que hay que orar, hay que orar. Si hay que ayunar, hay que ayunar. Si la Biblia dice no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces el autor de los Hebreos fue muy claro, que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea que en esos tiempos habían personas que no se querían congregar, que no querían asistir a una iglesia, porque consideraban que para qué van a ir a una iglesia si ellos son la iglesia, somos templo y morada del Espíritu Santo. Amados, si la palabra del Señor nos dice que no dejemos de congregarnos, no debemos dejar de congregarnos, hay que congregarnos. Si la palabra del Señor nos enseña que hay que ayunar, amados, hay que ayunar. Si la palabra de Dios nos enseña que hay que mantener una vida apartada y consagrada para el Señor, debemos esforzarnos por vivir una vida consagrada y apartada para el Señor. Entonces, el apóstol Pablo fue muy claro en este punto cuando dijo, ahí va a llegar un momento donde la gente no va a querer escuchar este tipo de mensaje. Va a llegar un momento donde la gente no va a querer escuchar este tipo de enseñanza. La gente va a querer escuchar solamente la enseñanza de Dios me dijo, Dios me habló, Dios me reveló, Dios me profetizó, me profetizaron que me va a dar casa, me va a dar carro, me va a dar negocio. Y no diga que esté mal, porque yo sé que Dios puede darle un carro, puede darle una casa, puede darle un negocio, pero usted ni la casa, ni el negocio, ni los millones de dólares no se los va a llevar para el cielo. Usted, así como vino a este mundo, usted sin nada vino y sin nada se va a ir de esta tierra. Solamente con la garantía de saber que en usted va a haber salvación para su vida, va a haber salvación para su alma. Entonces, amados, Mateo 6:33 es muy claro cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La casa es añadidura, los negocios son añadiduras, la bendición económica y financiera es añadidura. Pero antes de yo saber que Dios quiere bendecir la vida de una persona,
económicamente yo también tengo que ver cómo está viviendo la vida esa persona. Si estamos viviendo una vida consagrada para el Señor, una vida apartada para el Señor, para que solamente así, de esa forma, la añadidura de Dios pueda agregarse sobre la vida de esa persona. Hoy en día no importa cómo la persona esté viviendo su vida, no importa cuántas cosas incorrectas esté haciendo en su vida, cuántos negocios ilícitos esté haciendo en su vida, y me disculpa y me perdona si la palabra está siendo muy fuerte para usted, pero no importa cuántas esposas tenga la persona, cuántas mujeres tenga la persona, no importa la cantidad de cosas que esté haciendo la persona en lo oculto, cuántas personas estén viviendo una doble vida. Hoy soy una persona dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia soy otra. Una persona soy en el altar y fuera de la iglesia soy otra persona. No, amado. El Señor merece respeto. La palabra de Dios merece respeto. El Señor merece que nosotros nos consagremos. El Señor merece que nosotros nos apartemos. Amados, estamos en tiempos peligrosos. Yo vengo como evangelista del Señor para advertirle conforme a la palabra. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Van a haber días, estamos viviendo días donde la gente se está apartando de la palabra, de la verdad, se está apartando de la sana doctrina para solamente irse a escuchar lo que les conviene escuchar, donde no se les reprenda el pecado, donde no se les corrija, donde no se les discipline. Y mire lo que dice la palabra del Señor, que está viniendo a mi espíritu en este momento. Lo dice el libro de los Hebreos, capítulo 12. Dice la palabra del Señor, Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Porque por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, refiriéndose a nuestros padres terrenales, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, el autor de los Hebreos fue muy claro. La disciplina en el momento para nadie es agradable. Cuando nuestros padres nos disciplinaban, cuando nuestros padres nos exhortaban, cuando nuestros padres nos castigaban por haber hecho algo indebido, por haber hecho algo incorrecto, por no haber sacado una buena calificación en el colegio, en clase, cuando hacíamos algo indebido en la calle, cuando le dábamos una mala respuesta a ellos, sabíamos que nos venía una disciplina, sabíamos que nos venía un castigo. Sabía que, o si tú tenías un videojuego, te quitaban el videojuego. Por tantos días no lo vas a usar, o tantos días no vas a salir a la calle. Entonces esa era la disciplina de nuestros padres terrenales. Ahora imagínense usted la disciplina de nuestro Padre Celestial, quien nos creó, quien nos formó, quien sopló aliento de vida para que nosotros pudiésemos estar en el vientre, formándonos, entretejiendo el Señor con sus propias manos y podamos estar hoy en día aquí donde estamos, allí donde usted se encuentre.
Entonces quiere decir que cuando vivimos conforme a la palabra del Señor, sabemos que cuando una disciplina viene de parte del Señor, es por amor a nosotros, es por amor hacia nuestras vidas, es porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Todos podamos proceder a ese arrepentimiento, a esa vida consagrada para el Señor, a esa vida apartada para nuestro Señor Jesucristo. Y dice que luego de que se nos haya disciplinado, va a dar un fruto apacible, va a dar un fruto apacible en nosotros. Amados, es necesario que usted en este tiempo pueda estar alerta con esto e inclusive analizarse usted mismo, analizar su vida, su vida espiritual, su vida personal con el Señor y ver si cuando me disciplinan, si cuando me demandan por lo que está escrito en la palabra del Señor, tener una vida de comunión, una vida de intimidad con el Señor, me molesto o verdaderamente lo recibo con gozo y con alegría, sabiendo que la vida espiritual de mi pastor es la vida espiritual de mi pastor. Y mi vida espiritual es una vida personal, es una vida personal. Entonces usted no puede llegar y puede ser las 9, 10 de la noche y decir, mandarle un mensaje a su pastor y decir, pastor, es hora de orar, ore por mí y ora la hora que a mí me toca orar, ore por mí. Y el pastor va a tomar tu nombre y va a orar por ti. Entonces, pastor, ya terminó de orar por mí para ahora sí acostarme a dormir. No, cada uno tenemos que tener esa vida espiritual. Hacemos comunión como iglesia. Nuestros pastores oran por nosotros, interceden por nosotros, pero la vida espiritual de nosotros depende de nosotros mismos, depende de esa comunión con el Señor y de poner en práctica cada una de las enseñanzas que ellos nos dan en la congregación, que ellos nos dan en la iglesia, conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor. Así que este es el tiempo donde usted es necesario que pueda entender o es necesario, yo se le estoy trayendo a memoria cada una de las enseñanzas que le ha dado. Recuerde aquellas exhortaciones que de repente en el momento a usted no le pareció y de repente llegó y se molestó y dijo, es que mi pastor me regaña solamente a mí y mi pastor solamente me llama la atención a mí. Si tu pastor te llama la atención, si tu pastor te está corrigiendo, es porque tu pastor te ama. Tu pastor te ama y quiere lo mejor del Señor para tu vida y no quiere que tu vida, tu alma se pierda. Quiere que tú aprendas a vivir una vida apartada para el Señor, una vida consagrada para el Señor y de esa misma forma te puedas salvar a ti mismo y a todos los que te vayan a oír a ti, la palabra que Dios ha puesto en tu boca, tu familia, aquellos que les vayas a predicar en tu casa, en tu familia, tu comunidad, a tus amigos, a tus vecinos, pueda también haber una salvación sobre ellos también. Estamos viviendo tiempos peligrosos y usted está viendo muy claro lo que la palabra de Dios nos enseña a través del libro de Timoteo. En estos tiempos, amados, en estos tiempos hay comezón de oír en las personas. Las personas quieren oír una palabra de fe, una palabra de esperanza, algo que traiga una luz a las tinieblas que lo han estado oprimiendo, a las tinieblas que lo han estado acompañando tanto tiempo, tantos años. Y muchas veces por cabezones que se le predica la palabra a esas personas, desvían su oído para oír donde no tienen que oír, para escuchar lo que no tienen que escuchar. Y se terminan desviando hacia otras falsas enseñanzas, hacia otras falsas doctrinas. Porque no hay alguien que se tome el atrevimiento de abrir su boca y predicarle a esas personas. Porque quizás eres de aquellas personas que le gusta escuchar solamente lo que le conviene y le gusta solamente que le profeticen, que solamente le anden profetizando y declarando palabras. Amados, sé que quizás esta palabra es muy dura, pero es necesaria. Es necesaria porque no estamos como iglesia para estar perdiendo el tiempo. Necesitamos despertar, necesitamos mantenernos alerta porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Usted puede publicar
contenido en sus redes sociales, pero aquel contenido, y lo he estado viendo mucho en las redes sociales, cuando se trata de un contenido que va en contra del tipo de adoctrinamiento que se está ejecutando en este tiempo, que son doctrinas que van en contra de la palabra del Señor, y usted habla en contra de esas doctrinas, en contra de esa enseñanza, y usted sube ese contenido, las distintas plataformas de las redes sociales buscan silenciarlo, buscan borrarlo. Entonces, vemos en las redes sociales muchas veces más contenido de que contenido que edifica, porque todavía está con esa disputa de que no, ¿para qué voy a subir contenido a las redes sociales predicando la palabra? Porque es que eso está muy contaminado. Entonces, ¿está contaminado por qué? Porque le estamos dando más cabida a las tinieblas. Estamos dándole más prioridad a las tinieblas de que publiquen sus contenidos, que publiquen su cantidad de cosas. Igual pasa en las calles. Usted está permitiendo que cantidad de personas anden enseñando falsas doctrinas, falsas enseñanzas, una doctrina que no es de sana, no es nada. Y usted callado, usted encerrado en su casa, usted pegado en su teléfono, perdiendo horas en su teléfono, haciendo cosas que en nada edifica. Entonces, amados, el llamado de alerta es para la iglesia. La palabra del Señor nos enseña que el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan para el arrepentimiento. Amados, la gracia no fue establecida para burlarse de ella o para hacer y deshacer cuantas veces queramos. No, va a llegar un día donde esa gracia, ese favor inmerecido, que si usted falló o erró y el Señor lo levantó, pero que no se trata como el mismo maestro llegó y le dijo a aquella mujer adúltera, llegó y le dijo, ¿dónde están los que te juzgan? Pero llegó un punto donde llegó y le dijo, ve y no peques más. Entonces las personas muchas veces toman la gracia como una forma de pecar deliberadamente, de hacer las cosas indebidas deliberadamente, la misma, una y otra vez. Y el Señor no puede ser burlado. El Señor no puede ser burlado. No pisoteemos la gracia, valoremos esa gracia, ese favor inmerecido que el Señor nos otorgó a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y mostrémosles esa misma gracia a las personas de saber que Dios puede levantarlo, que Dios puede restaurarlo, que Dios puede socorrerlo, pero también de plantar en ellos la palabra de verdad, la palabra de justicia, la sana doctrina, las sanas enseñanzas, de saber que tienen que vivir una vida consagrada y apartada para el Señor, para no volver otra vez al mismo viejo hombre y a la misma vieja mujer. Amados, creo que es necesario de que la palabra se siga predicando. En el mismo 2 de Timoteo, capítulo 4, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquellas personas que puedan estar conectadas, que aún no han recibido al Señor como Señor y Salvador de su vida, que te has sentido confundido, que te has sentido quizás que has escuchado las palabras incorrectas. En el programa El Despertar de tu Espíritu, todo lo que se enseña, todo lo que se habla conforme a la palabra del Señor. Todo lo que acá se predica, se enseña, es conforme a la palabra del Señor. La palabra de Dios es muy clara. Estamos en tiempos peligrosos y es necesario de que tú puedas comprender de que es necesario que Cristo forme parte de su vida. Y aquellos, mis amados y amadas hermanas, que puedan estar conectados, no cierren su boca, abran su boca para predicar, para anunciar el mensaje, reprendan lo que tengan que reprender, exhorten lo que sea necesario exhortar. Muchas veces va a tocar
hacerlo con espíritu de mansedumbre, con espíritu de mansedumbre. Recuerden que no todas las personas tienen el mismo carácter, no todos tienen el mismo temperamento y también tenemos que saber cómo conducirnos con esas personas, cómo predicarle a esas personas. Pero la palabra del Señor es muy clara, la palabra del Señor es muy clara. Tiempos peligrosos, tiempos donde hay que mantenernos velando y orando en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que damos gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos poder llevar esta palabra a cada uno de ustedes. Y quiero leer por acá rápidamente algunos mensajes de las personas que han estado conectadas en la transmisión de esta noche. Por acá me mandan, está conectado nuestro apóstol Luis Sánchez y nuestra amada pastora Janet. Dios les bendiga grande y poderosamente a nuestros padres espirituales. Está conectada también mi amada esposa Mayela. Dios te bendiga grande y poderosamente a mi amada esposa. Está conectada nuestra hermana Jennifer Azuaje. Está conectada nuestra hermana Zenaida Gil, madre del pastor Wilfredo Gil. Está conectada Mari García desde Ecuador. Dios te bendiga, Mari, grande y poderosamente. Una de las muchas personas que han sido fieles en la transmisión, fieles allí en la transmisión del programa. Está conectada también nuestra hermana Jane Rodríguez. Dios te bendiga grande y poderosamente. Por acá está conectada Naudis Perdomo, creo que es la hermana Nancy. Dios le bendiga grande y poderosamente. Está conectada nuestra hermana Emilia Tobar. Dios te bendiga grande y poderosamente. Está conectada Rosani Álvarez desde el Cují. Dios te bendiga grande y poderosamente, Rosani. Está conectada Rosa Navas. Dios te bendiga grande y poderosamente. Está conectado José Coronel desde Barranquilla, Colombia. Dios te bendiga grande y poderosamente. Está conectada nuestra hermana Reina Ruiz. Dios le bendiga grande y poderosamente. Está conectada mi amada madre Virginia y mi familia. Dios le bendiga grande y poderosamente. Está conectada Jaciel Martínez, parte del equipo de multimedia. Dios te bendiga. Está conectada mi cuñada Alice Tobar. Dios te bendiga grande y poderosamente. Está conectado Javier Freites. Dios te bendiga grande y poderosamente. Aura Contreras, Guillermo Malave, Tania Guedes, Carlos Oropesa, Dircia Suárez, Dinorca Arrieche, Angibeli, Pastor Rafael Mujica, la pastora Mildred, pastores del Seguro Social. Y están también conectados nuestro hermano Ali Sánchez, hermano de nuestro apóstol Luis Sánchez, también fiel siempre allí en la transmisión. Dios te bendiga grande y poderosamente, Ali. Dios bendiga tu vida en gran manera en el nombre de Jesús. También por acá me notifican que, bueno, les comento, todos los lunes, hay un equipo que va todos los lunes al Seguro Social Pastor Oropesa acá en Barquisimeto a predicar la palabra del Señor, junto a los pastores del Seguro, Pastor Rafael y la pastora Mildred de Mujica, y me notifican que hoy 80 vidas aceptaron a Jesús como Señor y Salvador de su vida en el Seguro Social. Dios les bendiga grande y poderosamente a los pastores y a ese equipo maravilloso que todos los lunes va allá sin falta a predicar la palabra del Señor. Les ha tocado hasta ir 24 y 31 de diciembre. Ha caído los lunes, cayó 24, fueron a predicar la palabra, un 31 cayó día lunes, fueron a predicar la palabra del Señor. Eso es de valiente, eso es tener convicción de lo que el Señor les llamó a hacer. Dios les bendiga grande y poderosamente. Así que por acá no tenemos más mensajes por acá y bueno, damos gracias a Dios por permitirnos llegar a cada uno de ustedes a través de su programa El Despertar de su Espíritu, en el episodio número 48 y última transmisión de este año 2025, creyendo fielmente que el año 2026 vendrá cargado de una gloria mayor, de algo poderoso y maravilloso desde acá, desde la sede
central de TCD Central. Así que quiero orar en esta noche por cada una de las personas que están allí conectadas, cada una de las personas que están allí conectadas, aquellas que nos están escuchando a través de Radio Vida Online, recordándoles, amados, estamos en tiempos peligrosos. Yo siento en mi espíritu fuertemente de que es una demanda del Señor. Es una voz de alerta, que amados, cuídense, velen, oren, guarden su salvación. La venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca de lo que usted piensa y se imagina. Predíquele a esos familiares, predíquele a esos amigos, a esos vecinos. Hable la palabra dentro y fuera de tiempo. Hable la palabra en su trabajo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que voy a orar por cada uno de ellos para que ese fuego del Espíritu Santo se avive dentro de usted, para que se pueda mantener alerta, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor eterno, te doy las gracias, Rey de Gloria, por tu inmenso amor, por tu bondad y por tu fidelidad, Señor eterno. Te doy las gracias, Padre de la Gloria, por cada una de aquellas personas que están conectadas, Señor. Te doy las gracias, Padre amado, porque sé, Señor eterno, que tú no los has puesto en ese lugar, Señor, a ver esta transmisión por casualidad, Señor, sino porque hay una palabra, Señor, que demanda a cada uno de ellos, Señor, en su espíritu, Señor, abrir su boca, Señor, para hablar de tu palabra, para predicar tu mensaje, Señor. Es una voz de alerta, Señor, para aquellos, Señor, que aún no te conocen, aquellos que aún no te han recibido como Señor y Salvador de sus vidas, Padre eterno. Oro, Padre eterno, por aquellos mis hermanos, Señor, que necesitaban esta palabra, Padre de la Gloria, que es necesario, Señor, que se levanten, Señor, en oración, que velen y oren, Señor, que clamen, que intercedan, Señor, que no sean como los que duermen, Señor, como aquellos, Señor eterno, que están muertos espiritualmente, Señor, sino que al contrario, Padre de la Gloria, despierte en ellos, Señor, ese espíritu de intercesión, ese espíritu que intercede, que clama, que gime, Señor eterno, por sus vidas, que gime, Señor, y que clama, Señor, por sus familiares, Padre de la Gloria. Que el fuego del Espíritu Santo, Señor, encienda esas vidas, Señor, y avive el don del fuego del Espíritu que tú has puesto en ellos, Señor. Que avive, Señor, ese llamado, que avive ese ministerio, Señor, que avive, Señor, ese hogar, que avive, Señor, ese hogar, Señor, esa casa, esa familia, Padre eterno, que sean esas antorchas encendidas, Señor eterno, que se levanten a clamar por su hogar, que se levanten a clamar por el país, que se levanten a clamar por la comunidad, Señor, que se levanten a clamar, Señor, por las vidas, Señor, que aún no te conocen, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor eterno, aquel que estaba afligido, Señor, aquel que se sentía sin esperanza, aquel que se sentía sin fuerzas, Padre de la Gloria, el fuego de tu Espíritu, Señor, aviva tu obra en ellos, Señor, aviva tu obra en ellos, brosete recande rebasó, aviva tu obra en ellos, socande remasó jamande kiaso, brosete renda remasó, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor eterno, guarda y preserva sus vidas, Señor, física y espiritualmente, Padre de la Gloria. Tú envías ángeles, Señor, que custodien y guarden sus vidas físicas y espiritual, Padre de la Gloria. Que aquellos, Señor, que habían sentido, Señor, que sus bocas habían sido silenciadas, que su boca habían sido cerradas, Señor, pasan carbón encendido en sus labios, Señor, y el fuego de tu Espíritu arda dentro de ellos, Señor, arda dentro de sus vidas, Señor, para hablar tu palabra, para predicar tu palabra, Padre eterno, y todo espíritu de tinieblas, Señor eterno, que había sido enviado en contra de sus vidas, Señor, para confundir, Señor, para no permitir que tu palabra fuera predicada, Señor eterno, quede inoperante en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor de la Gloria. Todo aquello que había infundido desánimo, desaliento sobre sus vidas,
quede inoperante en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos en cada uno de ellos, Padre de la gloria, y que en estos tiempos, Señor, tú guardes, Señor, y hagas que ellos, Señor, tengan esa convicción, Señor, de no ceder a la tentación, Señor, y que en medio de cualquier prueba y en medio de cualquier adversidad puedan permanecer firmes en medio de la circunstancia y en medio de la adversidad, que recuerden cada una de las enseñanzas, que recuerden, Señor, cada una de las instrucciones, Señor, porque no es la voz del pastor, no es la voz del líder, es tu voz, Señor, a través de cada uno de ellos, Padre de la gloria. Te doy las gracias por sus vidas, Señor eterno, y asimismo, Señor de la gloria, oramos por aquellos que están siendo perseguidos, Señor, por causa de tu palabra, por causa de tu mensaje, Padre de la gloria. Guárdales, Señor eterno, líbrales de todo mal y de todo peligro, Señor, y aún aquellos, Señor, que les toque, Señor eterno, tener que llegar hasta las últimas consecuencias, Padre de la gloria. Fortalécele, Señor eterno, para no negar tu palabra, Señor, sino mantenerse firme, Señor, hasta las últimas consecuencias, Padre de la gloria. Gracias, Padre eterno, porque aún, Señor, nosotros en Latinoamérica, Señor, tenemos ese privilegio y tenemos esa bendición, Señor, de predicar con libertad de expresión tu palabra, Señor, de poder llevar tu palabra, Señor, con total libertad, Señor. Pon en cada uno de mis hermanos, Señor, que están conectados, Señor, ese sentir, Señor, de llevar tu palabra, ese sentir, Señor, de no flaquear por llevar tu mensaje, Señor, que lo que hoy ellos puedan estar viviendo o atravesando no se compara, Señor, con lo que nuestros hermanos en otras naciones están viviendo, que lo que nuestros hermanos en otros países están atravesando, que están siendo muertos, Señor, por causa de predicar tu palabra, que están tratando de ser silenciados por causa de llevar tu mensaje. Y nosotros que tenemos el privilegio y la libertad de expresión de poder llevarlo, Señor, muchas veces ponemos excusas, muchas veces ponemos pero, Padre de la gloria. Coloca ese amor, Señor, en nosotros cada día, Señor, por seguir hablando de ti, Señor, por seguir llevando tu mensaje y expresar ese mismo amor que Cristo expresa todos los días por la humanidad, Señor de la gloria. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Así que, amados, no deje de predicar la palabra. Levántese en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántese en el poder del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo está sobre su vida para deshacer toda obra de Satanás y sus demonios en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así que sin más que decir, sin más que añadir, totalmente agradecidos del Señor Todopoderoso, en nombre de mi apóstol Luis Sánchez, de mi amada pastora Yanede Sánchez, en nombre de toda la congregación de Sede Central, en nombre de todo el equipo de multimedia, de nuestro hermano Manuel, de Luis Daniel, de nuestra hermana Angélica, de nuestra hermana Jaciel Tamaris y de mi persona que me ha tocado estar allá y estar aquí. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por su gracia y su misericordia, poder llegar hoy a la última transmisión del año 2025 y esperamos poder seguir contando con cada uno de ustedes, los fieles que siempre están conectados, para que en el 2026 podamos seguir en sintonía. No olvide seguirnos en nuestras distintas plataformas, en Facebook como Corazón de Dios y en YouTube, en TikTok y en Instagram como Ministerio DCD. Allí vamos a estar colgando contenido siempre, transmitiendo también los servicios. El día de mañana, martes, servicio a partir de las 7:30 se va a estar transmitiendo con el favor de Dios. Así que agradecidos de todo corazón, agradecidos por todo lo que el Señor nos permitió. 48 episodios, se dice fácil, pero no fue imposible. Así que muchas gracias, Dios me les bendiga grande y poderosamente, y como siempre nos ha enseñado nuestro apóstol Luis, nacimos para vencer. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas digitales.